Sean todos bienvenidos a un video más. Hablaremos aquí sobre funciones de varias variables. Una función de dos variables o un campo escalar es una función que va de R2 en R, es decir, transforma un vector en un número real, al contrario de lo que hacía una función vectorial, que transformaba un número en un vector. Entonces, si x, y es un vector en U, la imagen z igual a f de x, y es un número real, ¿sí? Para el caso de tres variables, pues diremos que f sale de un subconjunto de R3 y llega a R, y es usual escribir de esta forma: W es igual a f que depende de x, de y y de z, donde x, y y z es un punto de el conjunto U, que vendría siendo en este caso el dominio de la función f. El término campo escalar es en general para hablar de una función f que va de un conjunto U de Rn a f. ¿Listo? No tiene por qué ser en particular de R2 o de R3. Simplemente transforma un vector de Rn en un numerito. Eso es lo que significa ser un campo escalar. Vamos con un ejemplo. Consideremos esta función que va de R2 en R y nos hacen la pregunta clásica de determinar el dominio. Por favor, note que el dominio en este caso pues ya no va a ser un intervalo de números reales, sino que es una región del plano. Pero uno procede igual. ¿Qué es lo que requerimos para que esta función esté bien definida? Pues que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Y tener esto es equivalente a tener que y cuadrado sea menor o igual que x al cuadrado. Y aquí puedo sacar valor, raíz al cuadrado a ambos lados para obtener un valor absoluto. ¿Sí? Cuando cancelo aquí, pues obtengo que valor absoluto de y sea menor o igual que valor absoluto de x. Y esto vendría siendo equivalente a decir, por ejemplo, que y sea menor o igual que valor absoluto de x, pero que mayor que menos valor absoluto de x. Y claro, aquí nos van a salir unas rectas. Entonces, podemos pensar que la gráfica viene siendo algo de este estilo. Digamos, valor absoluto de x, pues vendría siendo este. Esto es y igual a valor absoluto de x. Y el valor absoluto con ese menos afuera, pues vendría siendo esto. Por lo que dice que y esté por debajo de esta, pero por encima de la verde. Así las cosas, y tiene que estar aquí. Dice que esté por encima de esta, que es la verde, y por debajo de esta otra, que es la azul. Así que esto viene siendo el dominio. Ojo, puedo incluir estas rectas porque dice que aquí es menor o igual. Así que estas rectas hacen parte del dominio de la función y la función allí vale 0. En la parte de la raíz vale 0 más el 4. Si toda la función toma el valor 4 sobre estas rectas, porque sobre estas rectas la raíz se anula. Vamos con un dibujo de la gráfica de f, ¿sí? De toda la gráfica de la función hecho a computadora para que note cómo la función aquí se sube sobre este conjunto. La gráfica de un campo escalar pues es un conjunto, ¿sí? Y se define como los x, y, z igual a f de x, y, donde x, y esté en U. Estoy hablando aquí de una función que va de R2 en R. Quiero que note por favor que el gráfico de esta función es un subconjunto de R3. De la misma manera que cuando teníamos una función que iba de R en R, transformaba un número en un número, pues el gráfico era un
subconjunto de R2. Si el gráfico estaba en el plano, ahora yo tengo una función que va de R2 en R, el gráfico es un elemento de R3. Al gráfico se le suele llamar superficie. En general, graficar una función, un campo escalar, no es tarea sencilla, ¿sí? Pero podemos hacernos una idea de cómo es esa gráfica de la función, eh, determinando los conjuntos de nivel, las curvas de nivel. Estas curvas de nivel simplemente van a ser los cortes de unos planos con nuestra superficie, cortes de planos coordenados con la superficie. Esto nos va a permitir hacernos una idea de cómo es el gráfico de un campo escalar. Las curvas de nivel se forman al cortar la superficie con planos coordenados que se llaman trazas. Cuando los cortes o estas trazas son con planos paralelos al XY, ¿sí? Se denominan curvas de contorno y simplemente es haciendo la intersección de la superficie con planos de la forma z igual a una constante. Z igual a c, donde c es una constante. Cuando yo proyecto esa intersección en el plano XY, imagínense que aquí tiene el plano XY, acá arriba tiene la superficie, usted la corta con un plano, eso le da la curva de contorno, pero cuando usted vuelve y la proyecta acá en el plano XY, eso es lo que llamamos curva de nivel. Y la curva de nivel se define de esta forma. Simplemente es el conjunto de elementos, ¿sí? Tales que la función coincide con f de x como y coincide con el valor de c, ¿sí? Cuando las trazas son paralelas a los planos coordenados x, z o y, z, entonces yo debo hacer la intersección con y igual a c o x igual a c respectivamente, ¿sí? Y igual a constante para uno de estos o x igual a constante para uno de estos. Estas otras trazas me van a decir más o menos cómo pegar estas curvas de nivel. Digamos, yo tengo la superficie y es como si la estuviera cortando en muchos pedazos. Entonces, esos cortes me van a decir eh, cómo es la función, el sólido, la superficie, cómo se conforma por niveles. Y estas otras trazas con estos otros ejes coordenados me van a decir cómo pego esos niveles, porque van a haber diferentes formas de pegar esos niveles, como vamos a ver ahora a continuación con los ejemplos. Vamos a determinar las curvas de nivel de esta función x cuadrado más y cuadrado. Digamos que dado un número real c, entonces yo lo que voy a hacer es pues igualar la función a ese c, ¿sí? Y entonces a partir de aquí hay que hacer un análisis de esta ecuación. Quiero que note por favor que si C es negativo, no hay curva. Es decir, tengo una superficie que todavía no sabemos cómo es la gráfica de esto. Cuando yo esa superficie la corto con un plano C, Z igual a constante, negativo, pues no hay corte. Sí, realmente no hay intersección, así que no la puedo cortar. Si C es igual a cero, entonces esto se reduce a un único punto. X cuadrado más y cuadrado igual a cero implica que x, y pues es cero, cero. Es decir, el único punto aquí es el origen. Ahora bien, si c es mayor que cero, entonces allí sí hay corte de los planos z igual a constante con la superficie x cuadrado más y cuadrado y tenemos una circunferencia de radio raíz de c.
Claro, porque esta es la ecuación de una circunferencia y el radio es raíz de c, cuando el c sea mayor que cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando yo proyecto esas intersecciones, que son las curvas de contorno, cuando las proyecto al plano X, Y, pues lo que me está dando son puras circunferencias. Entonces me dio un punto aquí en el origen y el resto son puras circunferencias. Sí, digamos que esto es c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, c igual a 4 y ahí voy subiendo. Entonces, por favor, no se me vaya a perder. Esto lo estoy graficando en el plano XY porque es la proyección del corte del plano Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 4 con la superficie X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? Visto en el espacio tridimensional, de momento esto se vería algo como así. Aquí está el origen. Por aquí está Z igual a 1. Entonces, en ese Z igual a 1 me dio una circunferencia aquí. Digamos que por aquí está Z igual a 2. Aquí me dio otra circunferencia un poquito más grande. En Z igual a 3 me dio otra circunferencia un poco más grande. Entonces, ahora yo necesito saber cuáles son las trazas, cómo son las trazas en el plano XY, perdón, XZ, esto es Z. En el plano XZ y en el plano ZY. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo pego todas estas circunferencias. Recuerde que cuando yo las proyecto acá al plano XY, es esto de aquí, que es las curvas de nivel. ¿Listo? Yo necesito saber cómo las pego para hacerme más o menos una idea del, de cómo es ese sólido. Entonces, si yo hago el corte con, por ejemplo, XZ, el plano con el plano XZ, pues tendría que hacer Y igual a 0. Claro, porque es que el plano XZ es Y igual a 0. Entonces, si yo pongo Y igual a 0 aquí, pues me da X al cuadrado. ¿Listo? Me da X al cuadrado y X al cuadrado es una parábola. Entonces, lo que me está diciendo allí es que en este plano XZ yo debo pegar esos discos con una parábola. Esa parábola está en el plano XZ. ¿Listo? Esto sería X al cuadrado en el plano XZ. El corte con ZY o YZ, pues sería siendo X igual a 0. Y si yo hago X igual a 0, pues sería esto y esto me da Y cuadrado, que en este caso también es una parábola. Bien, pero ahora estoy en el plano XY. Entonces aquí hay una parábola. Entonces lo que me está diciendo es, vea, todos esos discos, todos esos cortes que se formaron cuando usted corta con plano Z igual a constante, únalos por medio de parábolas. Cuando usted une eso por medio de parábolas, pues si ya lo hago un poquito más bonito, pues le da a dar una expresión, algo como esto. A esta superficie se le conoce como
paraboloide. Queda como ejercicio para el espectador determinar las curvas de nivel para esta función y hacer un esquema de cómo es la superficie en este caso. Para ello también tendrá que determinar las trazas respecto a los otros planos. Se dará cuenta rápidamente que las curvas de nivel nuevamente son puros círculos, puras circunferencias aquí. ¿Listo? ¿Qué diferencia esto respecto al otro? Que las trazas ya no son parábolas, son rectas. Entonces, más o menos, el esquemita aquí al cual debe usted llegar es un cono circular recto, un cono de una hoja. Solamente tengo un conito, porque hay otro que salen dos acá. Entonces, pensemos en este cono. Usted tiene este cono y cuando lo corta aquí con planos, pues ese corte también le da circunferencias. Esas circunferencias, cuando usted las proyecta acá, son estas curvas de contorno, estas curvas de nivel, perdón. La curva de contorno está acá. Entonces, mire que tengo las mismas circunferencias que tenía en el caso del paraboloide, pero ahora ya no me da un paraboloide, sino que me da un cono porque las trazas son rectas. Esa es la diferencia entre este cono y el paraboloide. Vamos a determinar las curvas de nivel de esta función que es un clásico y tenemos que ver. Pues note que en este caso tengo que y cuadrado menos x al cuadrado es igual a una constante, ¿sí? Note por favor que si c es igual a 0, entonces pues tengo y cuadrado igual a x al cuadrado. Y esto me va a dar dos rectas aquí, y igual a x y y igual a menos x. Si c es diferente de 0, pues aparecen unas hipérbolas, ¿sí? Sea que sea positivo o negativo. Entonces, esto en general puede ser la ecuación de unas hipérbolas. Voy a hacer cómo serían esas curvas de nivel. Entonces, si c es igual a 0, obtengo esto, y esto me da estas dos rectas rojas. Y igual a x y y igual a menos x. Esas dos corresponden a la curva de nivel 0. Cuando el c es negativo, pues obtengo hipérbolas de este estilo. Por ejemplo, aquí he dibujado las de c igual a menos 1, pero si c fuera igual a menos 2, por ejemplo, pues tendría otras por acá así. Y así para todas las negativas. Para las hipérbolas positivas, o sea, cuando el c es positivo, obtengo unas acá así. Aquí he graficado para c igual a 1. Esto y esto hacen parte de la misma curva de nivel. Y vuelvo y digo, si c fuera 2, pues por ejemplo, entonces tendría otra por acá, c igual a 3, y cada una tiene su compañerita acá. Entonces ahora la idea es cómo voy a pegar esas hipérbolas. Entonces vamos a ver las trazas, ¿sí? Con respecto al XY y al YZ. Entonces, con el YZ pues sería hacer X igual a 0 y hacer X igual a 0 aquí, pues sería hacer Z igual a F de 0Y, que me daría Y cuadrado, que me da una parábola. ¿Listo? Con el plano XZ, pues sería hacer Y igual a 0. Entonces sería hacer Z igual a F de X, 0. Y esto me da menos X al cuadrado. Esto me da otra parábola, pero invertida. Vamos a hacer más o menos como vendría siendo el dibujo, que siempre me queda muy feo, pero se lo voy a mostrar hecho por la computadora. Entonces,
Cuando tengo aquí en el plano ZY, tengo Y cuadrado. Así que esto vendría siendo algo como este estilo. ¿Listo? Cuando estoy en el XZ, tengo esta acá así, acá como hacia abajo. Bien. Y yo sé que estos son puras hipérbolas aquí, cada vez que corto acá. Entonces, la gráfica de esta cosa vendría siendo algo más o menos como este estilo. Algo más o menos de este estilo vendría siendo la gráfica. ¿Sí? Se le llama silla de montar, ¿sí? O paraboloide hiperbólico, alias silla de montar. Porque parece así como la silla pues de un caballo, la ensilladura para un caballo, para montar un caballo. Más o menos vendría siendo algo de ese estilo. Lo dejo con el gráfico. No sin antes decir que todas estas que yo estoy haciendo pertenecen a una clase más grande que se llaman superficies cuadráticas, ¿sí? Todas estas pertenecen el cono, el paraboloide, hay un cono de dos hojas, y paraboloide hiperbólico, todas hacen parte de las superficies cuadráticas. Para terminar el video, pues le dejo la pregunta abierta de cómo son las curvas de nivel de esta función. Es una pregunta más complicada de responder y yo le sugiero que intente resolverla con un software. Yo lo dejo con la gráfica, yo determiné las curvas de nivel para esto y la gráfica de esta superficie que es más general que las anteriores. Eso ha sido todo por este video.